Continuamos narrando los principales acontecimientos que marcaron el devenir de la Primera Cruzada, la más importante campaña militar en la Edad Media que redefinió el equilibrio de poder entre Europa, África y Asia. En el anterior capítulo presentamos a todos los príncipes cruzados, quienes afrontaron con gran éxito la primera etapa de su empresa. Nicea, capital del Imperio Seleucida, cayó en manos cristianas, tras un implacable y audaz asedio. Con la moral por las nubes después de tan sonado triunfo, a finales de junio de este 1097, el gran ejército cruzado salió de la recién conquistada Nicea, marchando hacia Dorileo por la centenaria calzada bizantina, en muy mal estado tras la ocupación turca apenas unas decenas de años atrás. En Leuce se celebró un gran consejo. Dorileo se encontraba a una jornada de marcha y los príncipes decidieron dividir el ejército cruzado en dos, con el propósito de optimizar la vía de suministros. La partición de los cruzados se efectuó según su lugar de procedencia. El primer grupo quedó conformado por los normandos de la Italia meridional y los del norte de Francia, liderados por el conde de Flandes Esteban de Blois y los bizantinos Manuel Butumites y Taticio. El segundo grupo estaba formado por franceses del sur y loreneses, con Hugo de Vermandois y Raimundo de Tolosa como líderes. Por su parte, Bohemundo de Tarento se desentendió de esta división, marchando con su hueste como avanzadilla. Mientras tanto, el sultán Kilij Arslan, tras su estrepitosa derrota en Nicea, se retiró hacia el este para firmar una paz con los Danishmen. Aquellos ejércitos venidos de Occidente nada tenían que ver con los desarrapados campesinos que fueron masacrados en Cibetot. No, eran soldados profesionales, bien adiestrados y pertrechados, y por lo tanto debería centrar todos sus esfuerzos en detener la invasión cristiana. Aunque Nicea era la capital del imperio, lo cierto es que su pérdida poco importó al sultán, puesto que los selyúcidas aún mantenían su idiosincrasia nómada. La tienda del sultán era su verdadera patria y capital. La pérdida del tesoro, no obstante, sí supuso un duro varapalo, un perjuicio económico que, como veremos más adelante, mermó su poder e influencia en la zona. Una vez firmada la paz con los Danismen, Kilij Arslan llamó a filas a su vasallo Hasán, emir de los turcos de Capadocia. Ambos ejércitos aguardaron cerca del valle del Dorileo, prestos a atacar por sorpresa a los cruzados una vez se dispusieran a cruzar el obligado desfiladero. La emboscada estaba preparada para el 30 de junio, pero Bohemundo de Tarento, que ejercía como explorador, se percató de la trampa. Bohemundo fortificó su campamento, disponiendo a mujeres y peregrinos en el centro del mismo, con la orden de servir como aguadores para la caballería de choque. Rápido, un emisario fue enviado a la vanguardia cruzada, liderada por Godofredo de Bouillon y Hugo de Vermandois. Bohemundo tan solo disponía de 40 caballeros y unos centenares de infantes. Hombres que al amanecer del 1 de julio vieron cómo irremediablemente iban a ser cercados por el gran ejército seleucida. Bohemundo intentó evitar tan asfixiante situación, poniéndose a la cabeza de sus 40 caballeros, una embestida que fue repelida por la diestra caballería ligera turca. Este ataque dejó un saldo de varios caballeros cristianos heridos de gravedad. Las defensas iban cayendo y el campamento corría serio riesgo de ser totalmente rodeado. La principal pesadilla cristiana eran los arqueros montados a caballo, hombres que como un rayo se acercaban y asaeteaban a discreción, causando severos estragos en las filas cristianas. La Gesta Francorum nos narra de esta manera el episodio. Nuestros hombres se preguntaban de dónde había surgido tal multitud de turcos, árabes, sarracenos y demás,
ya que casi todas las montañas y colinas y valles y llanos, dentro y fuera, estaban por doquier cubiertos de esa raza excomulgada. Los refuerzos no llegaban. En un crítico momento, Bohemundo reunió a sus consejeros y juntos acordaron no capitular. Caerían como mártires en tierras infieles, ya que si se rendían el futuro que les esperaba era peor que el infierno. Cautiverio y esclavitud de por vida en alguna remota región del gran imperio seleucida. Alentados por el juramento, la hueste de Bohemundo logró resistir 5 horas de asedio y combate, hasta que en el horizonte divisaron los estandartes de Godofredo de Bouillon, Hugo de Vermandois y un poco más allá las enseñas del gran ejército de Raimundo de Tolosa. Los turcos también se percataron de la presencia del grueso del ejército cruzado. Kilij Arslan ordenó detener el asedio al campamento de Bohemundo de Tarento, disponiendo ahora sus filas para el inminente combate. Lo mismo hicieron los cruzados, que lograron romper el cerco y unirse al extenuado ejército de Bohemundo. Todos juntos formaron filas, colocándose el mismo Bohemundo de Tarento, Roberto de Normandía y Esteban de Blois a la izquierda, Roberto de Flandes en el centro y Godofredo y Hugo de Vermandois a la derecha. No hubieron prolegómenos. Los turcos fueron sorprendidos por un masivo y agresivo ataque. Su caballería arquera quedó inútil, puesto que habían gastado toda la munición durante el infructuoso asedio. Los comandantes seleucidas no pudieron detener la atropellada huida de sus ejércitos, hombres que se diseminaron por el campo de batalla, siendo cazados por la pesada caballería cruzada. Y en medio del caos, de sorpresa, apareció el obispo Ademaro del Puy desde una colina, al mando de un escuadrón de caballeros franceses, prestos a masacrar la retaguardia turca. Kilij Arslan comprendió que todo estaba perdido. Ordenó la retirada rumbo al este, abandonando de nuevo el sultán su campamento, su rica tienda y la de los emires presentes, así como sus grandes tesoros. Por el camino se encontró a un contingente de turcos vasallos, a los que aseguró que de momento no le podía hacer frente a los ejércitos cruzados. Kilij Arslan, con su mesnada, se refugió en las montañas, después de saquear sus propias ciudades y quemar los campos, aplicando de esta manera una política de tierra quemada. Esta es la conocida como Batalla de Dorilea, una contienda clave para el devenir de la primera cruzada, puesto que dejó el camino expedito a las huestes cruzadas para que se presentaran a las puertas de su siguiente objetivo, la milenaria Antioquía. Esta batalla además supuso la desbandada del ejército de Kilij Arslan, falleciendo unos 3.000 soldados turcos. Ahora bien, las bajas en el bando cristiano también fueron graves. Unos 4.000 hombres, incluidos caballeros de renombre como Guillermo, hermano de Tancredo, Unfredo de Montes Cavioso y Roberto de París. Poco después de la batalla, el ejército cruzado entró sin oposición en Dorileo, lugar donde descansaron y se repusieron durante 2 días. De nuevo, los príncipes se reunieron. El siguiente objetivo estaba claro que era Antioquía, pero para llegar a la gran ciudad existían varias rutas. El camino más rápido era el del este, pero tenía el inconveniente de atravesar territorio Danishmend, aliados ahora del sultán Kilij Arslan, una ruta plagada de peligros y obstáculos. Por otra parte, existía una vía que cruzaba el desierto, un camino que podría tornarse en mortal en caso de pérdida.
Los señores cruzados decidieron minimizar riesgos y avanzar por el camino más lento, a lo largo del borde de las montañas, hacia el sur del desierto. Esta decisión fue propuesta por el general bizantino Taticio, que disponía de mapas exactos de la zona y buenos guías. Aún así, esta ruta no estaba exenta de complicaciones, pues a causa de las interminables guerras turco-bizantinas, muchos poblados habían sido abandonados y destruidos, así que los campos estaban sin cultivar. También muchos pozos habían sido cegados y multitud de puentes habían sido volados. No iba a ser tarea fácil llegar a Antioquía, pero la empresa debía continuar. Un 3 de julio, el ejército cristiano salió de Dorileo, marchando al sudeste por la meseta de Anatolia. Por el camino primero pasaron por ciudades semiabandonadas como Poliboto y Antioquía Pisidiana, lugares donde lograron adquirir suministros básicos para la campaña. Una vez llegados a Filomelo, tal y como anunció el general Taticio, se presentó un paisaje repleto de ruina y destrucción. Los soldados de Cristo pasaron por campos desolados y zonas desérticas, sin apenas vegetación ni agua, solo salinas y espinos. Las cisternas bizantinas habían sido inutilizadas. Los primeros en fenecer fueron los caballos y las bestias de carga. Muchos soldados y personal no combatiente fallecieron a causa de la sed y el hambre. Los pertrechos no indispensables fueron abandonados debido a la falta de animales de carga. Pero tras un mes y medio de penoso camino, los ejércitos cruzados llegaron a la primera ciudad, Iconio, una plaza en manos turcas desde hacía 13 años, la nueva capital del sultán Kirij Arslan. Mas, para desgracia de los cristianos, pronto comprobaron que Iconio estaba abandonada. Sus habitantes habían huido a las montañas con todos sus bienes preciados, aunque no les dio tiempo a arrasar con los ríos y vegas del valle del Meram. Los cruzados descansaron en la deshabitada Iconio, una parada que era de vital necesidad para reorganizar los ejércitos y reponer fuerzas. Según narra Fulquerio de Chartres, al llegar a Iconio, los cruzados estuvieron a punto de quedar descabezados, puesto que Godofredo fue gravemente herido a raíz de un enfrentamiento con un oso, mientras que Raimundo de Tolosa estaba moribundo, al extremo que el obispo de Orange le dio la extremaunción. A pesar de estas adversidades, la campaña continuó. Tras reponer los odres y recolectar toda la comida posible, continuaron la marcha hacia el valle de Heraclea, lugar donde la población armenia local aseguraba que les esperaba un ejército turco al mando del emir Hassan de Anatolia y del emir Danishmend. Después de unas jornadas de marcha, la vanguardia cruzada estableció contacto visual con los ejércitos turcos, cuyos comandantes pensaron que con solo su presencia bastaría para que los cristianos cambiaran de camino y se adentraran por las peligrosas montañas del Tauro. Pero ahí estaba Bohemundo de Tarento, quien con su ejército plantó cara a los selyúcidas allí establecidos. Una visión de un cometa fue interpretada como un signo favorable para la causa cristiana. Espoleado por este augurio, Bohemundo atacó con todas sus fuerzas al emir Danishmend, a quien no le quedó más remedio que huir con el grueso de sus fuerzas, dirección norte. Despejado el camino, el general bizantino Taticio aconsejó continuar por las montañas del Tauro, vía las puertas cilicias, la más directa ruta hacia Antioquía. Pero no sería fácil atravesar las puertas cilicias, ya que en determinados tramos su paso se convertía en extremo escarpado y angosto, pudiendo ser expuestos los cruzados a un masivo ataque si en las alturas se posicionaba el enemigo.
Desde tiempos inmemoriales, las puertas cilicias había sido escenario de infinidad de batallas que en no pocas ocasiones había supuesto la aniquilación de ejércitos enteros. Por fortuna, los cruzados no se encontraron con ejército alguno en las puertas cilicias. Una vez superado el tramo, el camino se bifurcaba. Tras una tensa reunión donde cada príncipe intentó imponer su parecer, los ejércitos se dividieron. Los francos meridionales marcharon a Cesarea, y muchos normandos, encabezados por Balduino y Tancredo, tomaron la ruta que les condujo hacia Cilicia, una aventura en que nos detendremos más adelante, pues estos dos hombres, con un reducido ejército, lograron conquistar y fundar el primer reino cruzado en Oriente. Nos centramos ahora en el principal grupo. En Augustópolis, los cruzados se encontraron con las huestes del emir Hasán, infligiéndoles una nueva derrota. A finales de septiembre llegaron a Cesarea, ciudad deshabitada y arrasada por los turcos, sin riquezas ni víveres para suministrarse. Los francos no se detuvieron y continuaron su camino hacia Comana, una ciudad armenia que justo en ese momento los Danismen estaban asediando. La llegada del ejército cruzado puso a los turcos en fuga, siendo perseguidos sin éxito por Bohemundo de Tarento. Los habitantes de Comana, cristianos armenios en su gran mayoría, recibieron con los brazos abiertos a sus salvadores. El general bizantino Taticio, con el consentimiento de los nobles cruzados, puso en esta ciudad a Pedro de Aulps, un caballero de origen provenzal, como gobernador al servicio del emperador. Una muestra que aún existía una buena entente entre cruzados y bizantinos. Desde Comana fueron al sudeste hacia Coxón, próspera ciudad armenia situada en la cordillera del Antitauro. Allí los cristianos permanecieron durante 3 días, siendo bien recibidos y suministrados por la población local. Pero al tercer día, al campamento cristiano llegó un rumor que afirmaba que los turcos habían abandonado Antioquía. Raimundo de Tolosa tomó la iniciativa, ante la ausencia de Bohemundo de Tarento, que se encontraba en estos momentos persiguiendo a los turcos Danismen. El conde de Tolosa envió a Antioquía un destacamento de 500 caballeros liderados por Pedro de Castellón, para que en caso de que la ciudad estuviera desguarnecida, la tomaran de inmediato. Pero por el camino, cerca de Lorontes, este escuadrón pasó por un castillo ocupado por armenios paulicianos, quienes les informaron que tal rumor era falso. Es más, según sus noticias, los turcos, ante la inminente llegada cristiana, se encontraban reagrupando fuerzas con el fin de defender Antioquía. Pedro de Castellón regresó al campamento de Raimundo, notificándole esta importante información. Mientras tanto, otro caballero llamado Pedro de Ruac hizo de su capa un sayo y con un reducido grupo de caballeros se apoderó de castillos y aldeas en el valle del Rus, camino a Alepo. Justo en este momento, al campamento cruzado regresó de su infructuosa batida Bohemundo de Tarento. Pronto fue informado de las intenciones de Raimundo, una noticia que le hizo sospechar que Raimundo de Tolosa pretendía tomar él solo la rica ciudad de Antioquía, sin repartir nada al resto de cruzados, el germen de una desconfianza que pronto veremos tuvo fatales consecuencias. Sea como fuere, los cruzados decidieron seguir juntos por el camino a Antioquía. Nos encontramos en el mes de septiembre de 1097, época en que el calor remitía, pero para desgracia de los cristianos comenzaron a aparecer las primeras lluvias. El camino a través del Antitauro estaba en muy mal estado, embarrado y lleno de maleza. Una vez comenzaron a ascender, los cruzados se encontraron con cuestas escarpadas y precipicios. En este penoso tramo cayeron muchos caballos y animales de tiro, dificultando en exceso la marcha.
Tan mala era la situación que muchos nobles vendieron sus costosísimas armaduras a precio de saldo. Incluso queda registrado que no fueron pocos los caballeros que decidieron abandonar su panoplia defensiva. Tras unas duras jornadas de marcha, los cruzados por fin salieron al valle que rodeaba a Marash, encontrando en esta zona una aldea armenia que les acogió y suministró. Bohemundo de Tarento, en la retaguardia, llegó a mediados de octubre. El 15 de este mes se reunieron los príncipes y decidieron marchar todos juntos rumbo a la llanura de Antioquía. 5 días más tarde arribaron al Puente de Hierro, una ubicación estratégica clave para dominar la ciudad. A partir de este punto, tan solo 3 horas les separaba de la rica y bien defendida ciudad de Antioquía, un reto donde de verdad los cruzados pondrían a prueba su pericia militar. Debemos ahora hacer un punto y aparte para conocer las acciones de otros protagonistas de esta historia. Nos situamos en contexto. Ya habían pasado 4 meses desde que los cruzados iniciaron su aventura en Nicea. En este periodo de tiempo, el emperador Alejo siguió desde la distancia a los ejércitos cruzados, fortificando Nicea y asegurando las fortalezas hasta Dorileo. El emperador bizantino delegó en el general Juan Ducas la conquista de Jonia y Frigia, cuya principal misión consistió en tomar la importante plaza de Esmirna, gobernada por el hijo del emir Chaka. Tras un fulminante ataque, el emir de Esmirna capituló, rindiendo la ciudad, además de las islas de Lesbos, Quíos y Samos. Poco después cayó Éfeso, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A finales de este año 1097, gran parte de Asia Menor volvía a estar bajo poder imperial. Rebobinamos un mes antes para situarnos en el momento en que los ejércitos cruzados atravesaron las puertas cilicias. Tancredo y Balduino, recelosos de los demás príncipes y de la cada vez más intensa influencia imperial, decidieron separar su destino respecto al resto de los cruzados, una aventura que, como veremos más adelante, fue todo un éxito. Ambos líderes, sin duda, eran los más ambiciosos de todos los señores cruzados. Balduino y Tancredo eran conocedores de la revuelta situación en el cristiano reino de Armenia. Quizá con suerte pudieran apoderarse de algún pequeño estado. Hacia el 15 de septiembre, Tancredo, tan solo con 100 caballeros y 200 infantes, salió de Heraclea y se dirigió a las puertas cilicias. Balduino le siguió a una prudente distancia, a unas 3 jornadas, al mando de 500 caballeros y 2000 infantes. Tancredo primero se dirigió a la ciudad de Tarso, principal ciudad cilicia, que estaba defendida por una pequeña guarnición turca. Tancredo, con tan reducido ejército a su cargo, logró poner bajo cerco a la plaza, gracias a un contacto secreto con los habitantes cristianos, armenios y griegos de la ciudad, quienes vieron con buenos ojos la llegada de los cruzados cristianos. La guarnición turca intentó sorprender a las tropas de Tancredo con una impetuosa salida, siendo rechazados con efectividad por las fuerzas asediadoras. Los turcos resistieron hasta que al cabo de 3 días divisaron en la lontananza el gran ejército comandado por Balduino. La guarnición turca abandonó por la noche la ciudad, tomándola a Tancredo al día siguiente sin verter una sola gota de sangre. Balduino llegó justo a tiempo para divisar los estandartes de su colega cruzado en lo alto de los torreones. Furioso, demandó a Tancredo que como señor más poderoso le cediera la plaza, algo a lo que no tuvo más en remedio que transigir, puesto que en caso de un enfrentamiento su ejército era muy inferior en efectivos.
Balduino, pues, se apoderó de Tarso y con tanto celo guardó la ciudad que hasta incluso impidió la entrada de 300 soldados normandos provenientes del grueso del ejército principal cruzado. Estos caballeros acamparon fuera de las murallas de Tarso, siendo masacrados por la noche por la errática guarnición turca que unos días atrás abandonó la ciudad. Este incidente avivó las disputas en el seno del ejército cruzado. Balduino y Tancredo tuvieron algún tipo de querella, hasta que Tancredo, sabedor de su inferioridad militar, decidió buscar su propia fortuna marchando al este, dirección Adana. Balduino, a pesar de sus malas artes, ya era poseedor de Tarso, el primer territorio conquistado en Oriente por la cristiandad occidental, pero la realidad es que se encontraba solo y aislado del resto de fuerzas cristianas. Por fortuna para Balduino, un pirata llamado Guinemer de Boloña olió el negocio y atracó al mando de una flota en la bahía de Mersin, ubicada al pie de la ciudad de Tarso. El navegante boloñés presentó sus respetos a Balduino, ya que era el hermano del conde de Boloña, al cual rendía vasallaje. Guinemer le ofreció una alianza comercial y militar que el señor de Tarso aceptó. 300 piratas de origen frisio, danés y flamenco fueron transferidos para que ejercieran como guarnición de la ciudad. Mientras tanto, Tancredo, despojado de su primera conquista, marchó a Adana, ciudad turca que en estos momentos estaba siendo asediada por Güelfo, un segundón vasallo de Balduino. La llegada del ejército de Tancredo provocó la rendición de la guarnición turca, cediendo esta vez Tancredo la gobernación a este caballero llamado Güelfo, partidario de Balduino. Parece ser que la fortuna no estaba de parte de Tancredo, pero un señor local llamado Oshi de Lomprón le sugirió tomar Mamistra, ciudad armenia bajo dominio turco. La llegada de la hueste de Tancredo provocó la huida de los soldados custodios de Mamistra, tomando esta vez sí Tancredo esta plaza. Pero a los pocos días por allí apareció Balduino, quien no estaba contento con su posesión de Tarso, ciudad que en cualquier momento podría reclamar el Imperio bizantino. Tancredo aprendió la lección de Tarso y esta vez no dejó entrar a las tropas de su rival en la ciudad, suministrándole, eso sí, agua y comida a un alto precio. Las tensiones entre ambos señores se solventaron en una escaramuza nocturna, donde las fuerzas de Tancredo fueron rechazadas por las de Balduino, un enfrentamiento que sirvió como punto de inflexión en las cada vez más agresivas hostilidades entre ellos. Balduino y Tancredo firmaron un acuerdo por el cual se comprometieron a apoyarse en sus futuras campañas. De momento, Tancredo, contento con la posesión de Mamistra, marcharía al encuentro del principal ejército cruzado, del cual ya tenía noticias que estaba a punto de asediar Antioquía. Tras dejar una guarnición en Mamistra, el aventurero Tancredo marchó acompañado del pirata Guinemer hacia el sur, por la cabecera del Golfo de Iso hacia Alejandreta. En un asalto anfibio tomaron la ciudad, estableciendo de esta manera el primer puerto de importancia en Levante. Poco después, tanto Tancredo como el pirata Guinemer llegaron a Antioquía. Permítanme ahora que nos centremos en la campaña armenia de Balduino, futuro señor de Edesa. Balduino rechazó unirse al principal ejército cruzado, ubicado a las puertas de Antioquía, y marchó en búsqueda de su fortuna y destino. Siguió la ruta del valle del Éufrates, lugar donde los armenios estaban luchando a su vez contra la ocupación turca. Por el camino entró en contacto con emisarios del gobernante de Edesa, un señor armenio local llamado Toros. Estos diplomáticos le informaron a Balduino acerca del tablero político en la zona.
Muchos señores de la guerra armenios, aprovechando la debilidad selyúcida, se encontraban batallando y reconquistando plazas, viendo en los cruzados un tercer poder en discordia que les podrían servir como mediadores entre las dos potencias de la zona: el Imperio bizantino y el Imperio selyúcida. Toros de Edesa, vasallo nominal de Bizancio, deseaba llegar a una alianza con Balduino. Más aún, incluso estuvo dispuesto a adoptarlo y nombrarlo como sucesor. Pero antes de llegar a Edesa, Balduino tuvo que atravesar el valle del Éufrates, siendo aclamado a su paso por la población local armenia. La sola visión de su ejército provocó que muchos turcos huyeran de las ciudades ocupadas. Pronto, Balduino congregó alrededor suyo a un considerable número de señores armenios que le brindaron apoyo, consiguiendo a principios de invierno de este 1097 la conquista de las importantes fortalezas de Ravendel y Turbasel. Llegado el año 1098, Balduino recibió actualizadas noticias de Toros de Edesa. Este le apremió para que viniera lo antes posible, ya que tenía noticias de que Kerboga, el emir turco de Mosul, estaba congregando dos grandes ejércitos, uno destinado a defender Antioquía y el otro para tomar Edesa. En esta misiva, Toros le ratificó su oferta. Era anciano y no tenía hijos. Deseaba adoptarlo y dejarle en herencia Edesa, permitiéndole a Balduino incluso cogobernar mientras Toros viviese. Espoleado por tan suculenta promesa, a principios de febrero de 1098, Balduino abandonó Turbesel con el fin de llegar lo antes posible a Edesa. Lo quijotesco de esta empresa es que, según narran las fuentes, Balduino marchó a esta aventura solo acompañado de 80 caballeros. Aún así, Balduino logró sortear una emboscada que le tendieron los turcos en Samosata. Por fin, un 6 de febrero de 1098, Balduino llegó a Edesa y pronto fue confirmado como hijo adoptivo de Toros mediante un peculiar ritual. Tanto el anciano señor de Edesa como Balduino fueron desnudados hasta la cintura, poniéndose luego una camiseta que les unió para finalmente frotarse pecho contra pecho, misma operación que se repitió con la anciana esposa de Toros de Edesa. Una vez designado como heredero, Balduino fijó sus miras en el más débil emirato de la zona. Precisamente se trataba del emirato turco de Samosata, regido por el emir Balduk, una empresa militar que fue bien recibida en el Consejo de Edesa, puesto que Balduk era considerado como uno de los principales enemigos de la ciudad. Un 14 de febrero partió de Edesa un modesto ejército, ya que las fuerzas combinadas de Balduino y la milicia edesiana no daba para mucho más. La expedición duró tan solo una semana y fue un fracaso. Balduino tan solo logró conquistar una pequeña aldea llamada San Juan, a kilómetros de la capital del emir. Dejó allí un puñado de caballeros como guarnición. El motivo de la brevedad de la misión es debido a que en su ausencia Balduino fue conocedor de un complot que se estaba urdiendo contra Toros de Edesa. Si caía su padre adoptivo, él sería desheredado. Y es que Toros de Edesa era impopular, considerado como un extranjero bizantino. No en vano, Toros profesaba la fe ortodoxa, y además en los últimos meses había subido de manera exponencial los impuestos. Balduino se reunió con Toros en palacio. El pueblo estaba encendido y ya se registraban conatos de violencia. Más aún, en un determinado momento, la turba atacó las casas de los oficiales y llegó a las puertas de palacio. Toros, acorralado, demandó consejo a su hijo adoptivo, quien le sugirió que se rindiera. El señor de Edesa vio entonces la trampa en la que había caído.
Tan solo le pidió a Balduino, próximo gobernante de Edesa, que se apiadara de su vida y la de su esposa, permitiéndoles a ambos marchar al exilio a Melitene. Como respuesta, Balduino encerró a Toros en prisión. Pocas horas más tarde, la masa enfurecida entró en palacio y linchó al depuesto Toros de Edesa. Un 10 de marzo, Balduino fue nombrado como único señor y gobernador de Edesa. De esta manera, Balduino se convirtió en el primer cruzado que fundó un reino en Oriente, el futuro condado de Edesa. Y es que Edesa era una plaza clave para dominar la zona, un eje entre los límites del Imperio Bizantino y Palestina, último objetivo cruzado. Según el acuerdo sellado con el emperador Alejo, Balduino debería entregar Edesa al imperio, puesto que esta plaza había pertenecido a Roma por centenares de años. Como era de esperar, Balduino no cumplió con su palabra y se hizo intitular como conde de Edesa, una manera occidental de enseñorearse de un estado. Balduino tuvo la fortuna de encontrar un gran tesoro que sirvió para contratar a soldados, creando un ejército mixto entre francos y armenios, con mucha más presencia de estos últimos. El auge de Edesa asustó al emir Balduk de Samosata, quien envió un emisario a Balduino con una interesante propuesta bajo el brazo. 10.000 besantes y se convertiría en nuevo señor de Samosata, una propuesta que Balduino pagó gustosamente. Pocos días después, Balduino realizó su entrada triunfal en Samosata, liberando a muchos edesanos presos en recientes guerras. La popularidad y fortuna de Balduino llegó a oídos del grueso de los ejércitos cruzados, que en estos momentos se encontraban enquistados en el tedioso asedio de Antioquía. Algunos caballeros abandonaron el sitio para ponerse a las órdenes del nuevo señor de Edesa, ilustres hombres como Gastón de Bearne o Drogo de Nesle. Balduino, con unas buenas arcas y una creciente popularidad, reestructuró el nuevo condado de Edesa. Con el fin de congraciarse con la población local, ratificó su casamiento con Arda, noble armenia, hija de Toros. Además, la administración y el ejército quedaron conformados por una mezcla de bizantinos, francos y armenios, una mezcolanza que no gustó a los cruzados. Otra medida que sentó mal en el seno cruzado fue que tras la conquista de Saruj, ciudad poblada mayoritariamente por musulmanes, Balduino no tuvo más en remedio que promulgar la libertad de culto en todo el condado de Edesa. En los sucesivos meses, Balduino conquistó la importante ciudad de Birecik, uniendo las fortalezas de Turbesel y Ravendel, conformando de esta manera el rico y próspero condado de Edesa. Un éxito que esperanzó al grueso de tropas cruzadas que se encontraban atascadas en el asedio de Antioquía. Precisamente en el próximo capítulo abordaremos con profundidad esta campaña militar, quizá el más épico episodio de la Primera Cruzada.